segunda parte de nuestro tema del día de hoy, que es la psicogenealogía. En este segundo video hablo exactamente de los patrones familiares. Nos sigue generación tras generación. Los patrones familiares son aquellas actitudes que se van repitiendo de generación en generación. Habitualmente, las actitudes van acompañadas de frases o conceptos que se repiten periódicamente. Las frases, por tanto, son manifestaciones lingüísticas racional de unos patrones que están anclados en nuestro inconsciente. Son una manera para identificarla. Basta con observar qué frases suelen pronunciarse más a menudo. Es decir, las frases o ideas que repetimos con frecuencia y que forman parte de nuestra manera de ser y pensar. Nos repiten esos patrones familiares que para bien o para mal nos condicionan. Es muy sencillo detectar estas frases. Muchas personas que se repiten frases negativas del estilo no sirvo, eh, todo me sale mal, pueden esconder una limitación o una incapacidad. La excesiva autoexigencia o autoimposición de normas se detecta con frases como tengo que, es mi obligación o es necesario. Muy pendiente de esa frase. La culpabilidad, un gran problema para muchas personas, se refleja en frases como tengo la culpa de todo, fue por mi culpa, tengo que ayudar, y puede ser el síntoma de que nos sentimos culpables de algún error u omisión viviendo en el pasado. Asimismo, otro gran problema es el victimismo, reflejado en frases como no me merezco esto, siempre tengo que perder, los demás se aprovechan de mí o no merezco ser amado. También pueden ser un reflejo de problemas heredados, los temores que se ven en frases como tengo miedo a, o mucho ojo con esta, tengo claustrofobia. Y por último, las frases lapidarias, las frases lapidarias. No hay justicia, el dinero es malo, la felicidad no existe, que no se basa en un análisis racional de la realidad. Debe hacer que sospechemos de una raíz psicogenealógica. De todos modos, es muy importante tener en cuenta que no siempre estas frases son tan claras. Muchas veces son frases silenciosas que no nos repetimos a nivel consciente, pero que tienen un gran peso en lo inconsciente. ¿Ok? ¿Cómo detectamos, amigos, patrones familiares negativos? ¿Cómo descubrir que en una frase o un pensamiento está enraizado en un patrón familiar? Por ejemplo, viendo cómo empezamos la frase. Si decimos, tengo que o debo, eh, hablamos desde la obligación y no desde la libertad. Es mejor sustituir dicha expresión por puedo o quiero, ya que en este caso, hay una libre elección y no actuamos por exigencia, sino según nuestro propio criterio. Otra manera muy práctica para detectar los pensamientos es entender aquellos que se repiten con más frecuencia y que además no son sentenciosos. Por ejemplo, la justicia no existe. Hay una gran diferencia entre esta frase y la de no creo en la justicia, que se trata de una opinión y no de una verdad absoluta. En primer caso, podemos deducir que detrás de un patrón familiar, y la segunda es, como decíamos, una opinión.
Pasaremos a analizar las posibles causas de cada uno de estos patrones mentales que proceden de nuestros antepasados. La primera frase que les había hablado era no puedo, no sirvo. Cuando escuchamos a personas hablar mucho sobre estas frases, es porque esconden una limitación. Si los padres le dicen al hijo no sirves para nada, esto no lo hagas, o tú no puedes, pueden grabar este patrón de incapacidad. Asimismo, este patrón puede desaparecer cuando el árbol genealógico, algún antepasado ha vivido una frustración. Alguien que quería triunfar y no lo consiguió, un negocio que fue a la ruina, la búsqueda infructuosa de la fama. Cuando alguien se siente frustrado y fracasado, genera un patrón de decirse a sí mismo, no he podido o no he sido capaz. Para curar esta frustración, la persona debe primeramente de reconocerlo, su existencia, para luego modificar ese patrón negativo y convertirlo en afirmaciones y pensamientos positivos. Si el antepasado tuvo un negocio que fracasó, usted tiene muchas posibilidades de fracasar, a no ser que cambie el patrón por un sí puedo, sí sirvo, yo sí lo voy a hacer, yo sí lo voy a triunfar, yo sí voy a sacar adelante mi negocio, mi trabajo, mi empresa. Este cambio de actitud le llevará sin ninguna duda a sentirse realizado y alcanzar el triunfo, por lo que sentirá que ha superado el conflicto familiar. Ahora, hay otra frase que hablé y dice, todo me sale mal. Esta frase tiene los mismos orígenes que la anterior, la vivencia de fracaso por parte de un antepasado. Y se mezcla también con un sentimiento de culpabilidad que trataremos más adelante. Voy a hablar acerca de esto. Este patrón puede corregirse con la siguiente afirmación, muy pendiente. Hago las cosas lo mejor que puedo y aprendo de cada experiencia. El error no es negativo porque sirve para mi crecimiento y mi aprendizaje. Te la voy a repetir. Hago las cosas lo mejor que puedo y aprendo de cada experiencia. El error no es negativo porque sirve para mi crecimiento y mi aprendizaje. Otra de las frases de las cuales hablé al comienzo de este video es tengo que, es mi obligación o es necesario. Estas frases que implican una gran autoexigencia pueden aparecer en personas que han recibido una educación muy normativizada, con muchas normas, y rígida, tipo militar, sobre todo en temas religiosos y morales. Este tipo de herencias es muy importante en el terreno de la psicogenealogía, dado que ocasiona numerosos patrones relacionados con la exigencia y el sentimiento de culpabilidad, además de crear los votos o juramentos de los que hablaremos en otro momento, en otro video voy a estar hablándolo. Los mandamientos, órdenes o normas de conducta crean estos patrones. Las citadas frases, que ya había dicho anteriormente, implican que no se tiene elección. Estamos obligados a hacer algo que no sea de nuestro agrado, bien sea por ideas religiosas, familiares o de autoexigencia. Este patrón puede crear muchos conflictos en las relaciones humanas, pues las personas tienden a exigir el mismo grado de obligatoriedad, debes o tienes que, a los demás. En realidad, cada ser humano es libre en su naturaleza, tal como lo indica mi amada carta del loco, el arcano 0 o un arcano que no tiene número en el tarot. Muchas veces lo colocan al principio o otras
personas lo colocan al final, da lo mismo. Que en su viaje no necesita más que un bastón, una bolsa y un perro. Decirle a un niño que está en proceso de aprendizaje, debes hacer, es correcto si va acompañada de las pertinentes explicaciones. Pero cuando se lo decimos a un adulto, estamos impidiendo su libre decisión. Es mejor sustituir nuestro lenguaje, estas expresiones, por las de ¿por qué no hacéis tal cosa? O ¿puedes ayudarme en esto? ¿Puedes hacer tal cosa? De este modo respetamos su decisión y le damos la opción de que elija por sí mismo. Al prestar atención al árbol genealógico, estos patrones aparecen cuando un antepasado estuvo sometido por otra persona, ya sea por la esclavitud, enfados, peleas, o bien sea que tuvo que salir de su tierra y a su vez pasó muchas dificultades en este nuevo país que eligió para vivir. O porque tuvo conflictos con la justicia o con la religión, también ha pasado muchísimo. Ahora sigo con la otra frase. Tengo la culpa de todo, fue por mi culpa. Tengo que ayudar. Bueno, evidentemente que estas frases esconden un sentimiento de culpabilidad, ya que la propia persona lo afirma en la frase, pero muchas veces cuando hay pensamientos de culpabilidad, estos se acompañan de expresiones como tengo que ayudar. En estos casos, si alguien está convencido de que no atendió bien a otra persona, sentirá que la debe de ayudar. En el terreno de la psicogenealogía observamos que este patrón se ha dado en antepasados que se dedicaron a maltratar a otras personas, generalmente eh, personas que fueron de mucho dinero y entonces querían pisotear al que no lo tenía, cosa que actualmente lo vemos, pero vamos marcándonos, vamos sin perder el rumbo, a enmarcarnos en la psicogenealogía y nuestros antepasados, generalmente hacendados, personas que, que, que eran de mucho poder adquisitivo y humillaban a los pobres esclavos, estas pobres personas que no tenían los mismos recursos. Eh, También en el terreno de la psicogenealogía, que es lo que estamos tocando en este momento, observamos el patrón que ya les había dado de maltratar, de provocar abortos, de violar, de asesinar. Conocemos muy bien la historia de la esclavitud. El sentimiento de culpa que tiene la familia se arrastra generación tras generación a través de nuestros genes, hasta que alguien toma la conciencia del momento en el que se originó y decide cortarlo. Si nos vamos al tarot, la carta de la justicia es la que suele expresar este patrón. Aunque la número 20, que es la carta del juicio, también puede indicarlo. La manera de corregir este patrón, muy pendiente, es afirmar de esta manera. Los errores sirven para mi crecimiento porque me ayudan a encontrar el camino de la verdad. Todo es perfecto. La voy a repetir para que te dé tiempo de anotarla. Los errores sirven para mi crecimiento porque me ayudan a encontrar el camino de la verdad. Todo es perfecto. Otra de las frases que siempre escuchamos en estas personas o podemos escuchar muchas veces en personas que tienen este trauma o esto que vienen arrastrando de los antepasados, es no me merezco o no valgo. Estas frases son un síntoma de victimismo, ¿ok? Sin lugar a duda. En la lucha de poder terminar habiendo un vencedor y un vencido.
y el vencido puede anclarse en el victimismo. Es muy normal. También puede estar asociado a un sentimiento de culpabilidad, pues en realidad es una llamada de atención, como el llanto de un niño que reclama que los padres estén con él. Una persona que vive en el victimismo puede haberse sentido abandonada por los padres u otra persona. Aquel que ha sido ultrajado, humillado, abandonado, sentirá que es una víctima de la vida y que no se merecía otra cosa. Generalmente escuchamos un refrán muy horrible que dice cada quien tiene lo que se merece y muchas veces no es así. En algunos casos este patrón tiene una herencia muy remota que nos conduce a épocas y a lugares en los que la esclavitud y la desigualdad, eh, sobre todo las desigualdades sociales, eh, abismales estaban a la orden del día. Por ejemplo, si una pareja no pudo estar unida en su tiempo debido porque eran de clases distintas, sus descendientes pueden heredar un patrón que genere conflictos de pareja generación tras generación. Así es. Sus, eh, no es raro que hayan personas que afirmen que no merecen ser amadas. Lo he escuchado mucho, tanto en los programas de radio, de televisión, o que me hacen sus consultas o en la consulta diaria. Muchas veces me dicen, es que yo no merezco ser amado o el amor no se hizo para mí. Eh, de tal modo que un niño le dice a su madre, mamá, no me quieres, para que la madre le diga que le quiere con toda su alma. Esas frases victimistas prueban que se busca el amor. Otras maneras poco sanas de buscar cariño la encontramos detrás de frases como siempre tengo que perder, los demás se aprovechan siempre de mí. Son frases que tienen la función de despertar la compasión y la piedad en los demás. Es lo que nosotros llamamos afecto calimero, en referencia al famoso pollito de los dibujos animados que siempre se lamenta y que consideramos que es un magnífico arquetipo de la víctima. Una persona que repite esas frases espera que le digan que es un pobrecito o que ha sufrido mucho. Estas frases aparecen en el árbol genealógico, generalmente cuando un hijo ha sido rechazado o ha habido hijos ilegítimos, problemas de herencia, hijos que han sido peor tratados que otros o casos de adulterios o engaños. En este caso, la persona no se siente valorada y crea el patrón del victimismo para llamar la atención. Para lograr la sanación, muy pendiente, voy con la afirmación. La vida es maravillosa y da oportunidades a todo el mundo. Me merezco ser feliz y compartir la felicidad con los demás. La repito para que te dé tiempo de anotarla. Lápiz y papel. La vida es maravillosa y da oportunidades a todo el mundo. Me merezco ser feliz y compartir la felicidad con los demás. La frase que había hablado también anteriormente cuando comencé el primer video eh, era no hay justicia, el dinero es malo, la felicidad no existe. Estas frases son tres clásicos ejemplos lapidarias que, que te entierran, por así decirlo, y son las que con mayor claridad esconden un patrón familiar. Todas ellas se relacionan con algún trauma o conflicto importante ocurrido en el pasado. Por ejemplo, en el caso de la frase no hay justicia, podemos ver
que en muchos casos hubo un problema en el pasado que se vivió como una gran injusticia, la condena de un inocente, la cárcel, delitos que quedaron impunes y en general situaciones que no fueron capaces de comprenderse en su momento. Por ejemplo, una persona que lleva muchos años de plena dedicación a su trabajo y de repente es despedida sin ninguna explicación conveniente. A ver, otra frase que le pudiéramos dar. A ver. Bueno, en este caso, crea o que se ha producido una gran injusticia. La persona piensa que fue injusto, realmente fue injusto. Eh, y bueno, y puede volverse desconfiada. La aceptación de que existe una justicia superior, que es el karma, hacernos entender el porqué de esas aparentes injusticias y sanar, es lo que se debe hacer. Pasemos ahora a frase de el dinero es malo, que esconde el conflicto ocurrido con el dinero en el antepasado. Es lo que vamos a empezar a investigar. Las personas que se han interiorizado en el pensamiento de considerar que el dinero puede hacer daño, repasando su árbol genealógico, podemos encontrar casos de estafas, de robos, alguien con mucho dinero que se aprovechó de un pobre, dolor provocado por el poder y la ambición o una familia que se arruinó. Esto queda grabado en nuestros genes y pasado de generación a generación si no lo cortamos. En este caso habrá que aceptar que el dinero no es ni bueno ni malo en sí, pues todo depende del uso que nosotros le demos. El dinero puede ser muy útil para ayudar a las personas necesitadas y hacer obras de bien. ¿Por qué no? Porque tenemos que decir que el dinero es malo. Y por último, la frase más lapidaria de todas, que desgraciadamente se oye con mucha frecuencia, es la felicidad no existe. Y te lo dicen así mirándote hacia los ojos. Lo he visto muchísimo. Aunque este pensamiento puede originarse por varios motivos, si bien generalmente tendrá una causa en el desamor, una pareja que se rompe, un desengaño amoroso, padres que abandonan a sus hijos, una muerte o un accidente que rompe un hogar, se asocia a situaciones traumáticas que la persona no es capaz de asimilar. La manera de sanar este patrón consiste en hacer ver que la felicidad no hay que buscarla fuera, sino en nuestro interior. Algo que siempre digo en el matinal, en la televisión, en la radio, en consulta, no busques afuera lo que está adentro. Y es hacia esto que me estoy refiriendo. Esto se asocia a situaciones traumáticas que la persona no es capaz de asimilar. La manera de sanar este patrón consiste en ver que la felicidad no hay que buscarla, como le decía, es la esencia de nuestra alma, se halla el secreto de la felicidad. Y si conectamos con ella, no necesitaremos a nadie ni nada para ser felices. Cuando uno está contento con lo que tiene y no ambiciona nada para hallar la felicidad, es entonces cuando conseguirá encontrarla. Y la última frase con la que cerramos este maravilloso segundo y cierre de de este tema tan maravilloso que estoy tocando el día de hoy con todos ustedes es tengo miedo. Todos los miedos tienen una causa que los produce. Algunos son tan antiguos y están tan arraigados en el inconsciente colectivo que desconocemos su procedencia. El temor del hombre primitivo, por ejemplo, a la noche, a la oscuridad, a las fieras salvajes, se hace presente aún hoy cuando escuchamos el aullido de un lobo, vemos a un animal salvaje o sabemos que se nos avecina una tormenta. En mi caso, cuando veo una serpiente, yo le tengo miedo, muchísimo.
Algunos miedos se crean en la infancia, el mío fue en la infancia, o por algún shock sufrido a lo largo de la vida, pero muchos tienen origen en conflictos familiares que hemos heredado o que incluso pueden proceder de vidas anteriores. Hemos conocido personas con miedo extremo a las palomas, a los insectos, a los pájaros, al mar, a volar, a las alturas. Las fobias entran en este apartado. Claustrofobia, agorafobia. Claustrofobia se define como estar en un lugar y sentir que les falta el oxígeno cuando están encerrados en un sitio. Agorafobia, sentido de persecución, me persiguen, me van a hacer daño, me van a matar. Caso que ocurre generalmente en países donde hay mucha violencia, muchas personas sufren de agorafobia. Eh, También hay catalogadas más de 40 tipos de fobias distintas. Se trata de miedos que la persona no puede controlar y cuyo origen se desconoce. Con el trabajo del árbol genealógico podemos descubrir en ocasiones que su causa se debe a un hecho traumático ocurrido en la familia. Eh, el simple reconocimiento, es decir, la toma de conciencia del hecho, es suficiente para producir un, un resultado espectacular. La fobia o los miedos desaparecen para siempre. Personas que tienen miedo a quedarse encerradas en un lugar oscuro, como los ascensores, pueden haber tenido un antepasado que murió encarcelado o empapado, o puede que lo hayan enterrado vivo debido a una enfermedad, ahorita no recuerdo el nombre, que se paraliza el corazón por 5 minutos y la persona aparece muerta y luego vuelve. Eso era una enfermedad, ahorita no recuerdo el nombre, pero pasaba mucho en los tiempos de atrás. Creo que ahora no hay tanto índice de personas con esa enfermedad, pero antes las enterraban. Es por eso que después se originó que las personas las velan por tanto tiempo, porque después de cierto tiempo resulta que la persona se moría, la metían en, su, en su urna y la enterraban y después a los años se daban cuenta de que estaban vivas. El miedo a los animales en general puede recordar una antigua experiencia en que la persona fue atacada por algún animal aunque no lo recuerde conscientemente. Una persona que en una vida anterior murió ahogada puede tener ahora un miedo extremo a bañarse en el mar. Mientras no se llegue a reconocer cuál ha sido el origen de los miedos, será muy difícil que la fobia se supere. Cuando tratamos de amar a aquellos que nos producen miedo, este desaparece. Si una persona que tiene miedo al agua se propone amarla, cuando se bañe se sentirá en comunión con ella. El miedo a ahogarse desaparecerá porque el agua eh, lo va a ver realmente como una amiga, como una aliada y no como le puede hacer daño. Espero que le haya gustado este video y haber colaborado un poquito en tu crecimiento personal. Te invito también si quieres alguna consulta personalizada conmigo o, ¿por qué no? Si te encuentras en otro país, en otro estado, simplemente comunícate conmigo, déjame un mensaje y te puedo consultar online vía Skype. También para los que quieran seguirme en el Facebook, Eroslira Page, mi fanpage. Allí estoy siempre con información actualizada y entregándote lo mejor de mí. Bueno, los espero y gracias por seguirme en mi canal. Nos vemos con un próximo video. Muchas gracias, cuídense mucho, se les quiere. Bye, bye.